Mis chismosos adorados, qué alegría volver a encontrarnos en este vuestro espacio favorito de intrigas y dramas turcos. Soy tu nombre / nombre del canal, y la taza de café ya está lista porque la historia que tengo para ustedes hoy es de esas que te mantienen despierto hasta el amanecer. ¿Preparados para una inmersión profunda en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Hoy no solo vamos a hablar de un reencuentro, sino que vamos a diseccionar cada mirada, cada gesto, cada palabra que se intercambiaron en ese evento que, según mis fuentes, ha marcado un antes y un después en la relación de estos dos íconos turcos. Pero antes de que me empiece a desgañitar narrando cada detalle, les ruego con el corazón en la mano, que se suscriban. Sí, ya sé que se los digo siempre, pero es que su suscripción es el combustible que alimenta este motor de chismes. Activen la campanita, denle like al vídeo, compártanlo con su grupo de amigas chismosas. Hagan de este vídeo viral. Porque la información que les voy a dar hoy es oro puro. Y ahora, sí, a lo que vinimos. Hande y Kerem. Nombres que resuenan con la fuerza de un trueno en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. La pareja que nos hizo creer en el amor verdadero en asteriscos en Calcap Masterisco, la serie que convirtió nuestras noches en maratones de romance y drama. Su relación, como ya les conté en el vídeo anterior, fue un torbellino de emociones. Desde el anuncio oficial en las paradisíacas Maldivas hasta las constantes demostraciones de cariño en redes sociales, Hande y Kerem parecían inseparables. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele ocurrir en estos cuentos, la felicidad no duró para siempre. De repente, sin previo aviso, la noticia bomba: Hande y Kerem habían roto. El mundo del fandom se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad y tristeza. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el sueño? Los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de terceras personas en discordia, de la presión mediática que les asfixiaba. Cada uno siguió su camino, intentando recomponerse del golpe y enfocarse en sus carreras profesionales. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó. Los fans de Hande y Kerem, los *anker* de corazón, nunca perdieron la fe en una posible reconciliación. Las redes sociales se convirtieron en un clamor constante, pidiendo a gritos una segunda oportunidad. Y es que, seamos realistas, la química entre Hande y Kerem era innegable. Era palpable, magnética, irresistible. Incluso después de la ruptura, los fans seguían encontrando señales, pistas, indicios de que el amor entre ellos seguía vivo. Pero, ¿qué pasó realmente en ese famoso evento benéfico? ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Qué se dijeron? ¿Hubo chispas, fuego, pasión? Pues prepárense porque les voy a contar todo, absolutamente todo, con pelos y señales. Como ya les adelanté, el reencuentro no fue planeado. Fue una coincidencia, una carambola del destino. Ambos por separado fueron invitados a un evento benéfico de alto nivel en Estambul. Un evento que reunía a lo más granado de la sociedad turca, empresarios, políticos, artistas, deportistas. Hande y Kerem aceptaron la invitación sin saber que el otro estaría presente. Según mis fuentes, la sorpresa al verse fue mayúscula. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el universo entero se concentrara en ese instante. Imaginen la escena: Hande, radiante como siempre, luciendo un elegante vestido de noche que realzaba su belleza natural. Kerem, impecable en un traje oscuro, con esa mirada intensa que derrite hasta el iceberg más grande. Sus miradas se cruzaron. Hubo un instante de silencio, un segundo eterno en el que ambos parecieron contener la respiración. La tensión en el ambiente era palpable. Se sentía la electricidad estática, como si estuvieran a punto de desatarse rayos y centellas. Ambos intentaron disimular, apartar la mirada, seguir conversando con las personas que les rodeaban. Pero era evidente que la presencia del otro les afectaba. Se notaba en sus gestos, en sus sonrisas forzadas, en su incomodidad evidente. Según testigos presenciales, Hande fue la primera en romper el hielo. Se acercó a Kerem con una sonrisa tímida y le saludó con un simple «Hola, Kerem». Él respondió con un «Hola, Hande», con una voz que, según me cuentan, sonaba un poco temblorosa. A partir de ahí, la conversación fluyó de manera sorprendente. Hablaron del evento, de la importancia de la causa benéfica, de los proyectos en los que estaban trabajando.
Intentaron mantener la conversación lo más impersonal posible, evitando tocar temas delicados. Pero a pesar de sus esfuerzos, era evidente que la química entre ellos seguía ahí. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían de sus chistes, en la forma en que se complementaban. Según mis fuentes, la conversación se prolongó durante varios minutos. Tiempo. O suficiente para romper el hielo, para recordar los buenos momentos y, sobre todo, para darse cuenta de que el cariño y el respeto seguían intactos. En un momento dado, la conversación se tornó más personal. Hablaron de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Se sinceraron el uno con el otro, mostrando una vulnerabilidad que hacía tiempo no se permitían. Kerem le confesó a Hande que la había extrañado mucho. Le dijo que se arrepentía de algunas cosas que habían pasado y que valoraba mucho el tiempo que habían compartido juntos. Hande, por su parte, le agradeció a Kerem por haber sido una persona tan importante en su vida. Le dijo que siempre le guardaría un cariño especial. La conversación terminó con una promesa, la promesa de mantener el contacto, de seguir siendo amigos, de apoyarse mutuamente en sus carreras profesionales. Se despidieron con un abrazo cálido y sincero, un abrazo que parecía sellar una nueva etapa en su relación. Pero, ¿qué pasó después del evento? ¿Hubo algo más que una simple conversación? ¿Se reunieron en secreto? ¿Intercambiaron mensajes apasionados? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según algunas fuentes, después del evento, Hande y Kerem intercambiaron números de teléfono y quedaron en volver a verse. Se dice que tuvieron varias citas discretas, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Otras fuentes, en cambio, aseguran que no hubo ningún contacto posterior al evento. Afirman que la conversación fue cordial pero impersonal, y que ambos prefirieron mantener la distancia para evitar complicaciones. Lo que sí es cierto es que a partir de ese reencuentro, la relación entre Hande y Kerem cambió. Dejaron de evitarse en eventos públicos, se saludaban cordialmente y, en alguna ocasión, incluso se les ha visto intercambiar mensajes en redes sociales. Hace poco, por ejemplo, Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram luciendo un vestido muy similar al que Kerem le había regalado durante su relación. Los fans no tardaron en notar la similitud y empezaron a especular sobre una posible reconciliación. Kerem, por su parte, comentó la foto con un simple guapa, acompañado de un emoji de corazón. Un comentario que, aunque aparentemente inofensivo, desató la locura entre los ***. ¿Significa esto que Hande y Kerem han vuelto a ser pareja? No lo sabemos con certeza. Pero sí es evidente que la llama del amor sigue viva. Que la química entre ellos es innegable. Y que a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre habrá una conexión especial entre ellos. Quizás en el futuro el destino les depare una segunda oportunidad. Quizás vuelvan a enamorarse y a construir una relación aún más fuerte y duradera. O quizás decidan seguir siendo solo amigos, apoyándose mutuamente en sus vidas. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de amistad, de superación y de esperanza. Una historia que nos demuestra que a veces el tiempo puede curar todas las heridas y que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y ahora, mis chismosos adorados, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O prefieren que sigan siendo solo amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigas chismosas. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón turco. A disfrutarlo.